Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con los doctores Julio Golodny y Oscar Pelícori, que nos hablarán de modelos de escritos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Tenemos una jornada corta porque se nos pasa muy rápidamente esta hora y pico de charlas, y tal cual acaban de escuchar y tal cual ustedes saben, el programa indica que hoy vamos a hablar sobre modelos de escrito, que me parece que ya como título ha quedado un poco desmodé, primero porque han desaparecido los escritos en papel y en general, ¿no? Más allá que alguno queda, y segundo porque la realidad es que esto forma parte de esta nueva normalidad o de esta nueva realidad que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Lo primero que se me ocurre comentar, tratando de ver si encontramos cosas que sean menos frecuentes en cuanto a los comentarios y que por ende puedan serles a ustedes más útiles, como tantas veces mi compañero doctor Pericoli les dice, nosotros, la única diferencia entre ustedes y nosotros es que somos más viejos que la mayoría o que todos, que tenemos más experiencia y tratamos de compartir nuestros conocimientos incluso con los aportes de ustedes como jóvenes, ¿verdad? La realidad es que la primera reflexión, les decía, es que no existe en nuestra actividad una fórmula sacramental para la confección de escritos de ninguna índole, más allá, sí, de los recaudos que tienen que abrigar determinados escritos que se refieren a determinadas estaciones procesales que están puntualmente contempladas en la ley. Pero me refiero que en cuanto a su formato, a su redacción, con alguna que otra excepción, ustedes son libres, nosotros somos libres de darles la fórmula o la forma que a nosotros nos venga más cómodo, aunque siempre me gusta decir, sobre todo a los más jóvenes, que está bueno que al menos en los primeros momentos en los que uno empieza a incursionar en la práctica profesional, tratar de sujetarse a un esquema de trabajo. No me gusta utilizar la palabra modelo o borrador o formulario, pero sí tener un esquema que eso, por un lado, les facilita la elaboración de un escrito, y por otro lado, uno va adquiriendo de esa manera un estilo propio, y en tercer lugar, que es muy importante, se gana muchísimo tiempo si uno no tiene que ponerse a pensar cada vez que hace un escrito cuando ya ha hecho uno de esa índole. En este caso, el programa nos indica que vamos a abordar el tema de la Constitución como parte querellante. Tal cual hemos hablado en otras clases, y esto va a suceder siempre porque siempre incursionamos en temas que se van superponiendo y que van apareciendo, y más allá de las preguntas del caso que a cada uno de ustedes o que alguno de ustedes quiera formular, la Constitución como parte querellante se encuentra en el Código de Procedimientos, normada en el artículo 82 y concordantes y subsiguientes, aunque ya desde el artículo 79 y 80, y a partir de constantes modificaciones legislativas, se han ido incorporando mayores atributos, mayores atribuciones, mayores facultades, aún a quienes, participando de un proceso penal como víctimas, como damnificados, no adquieren la condición de parte querellante. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que normalmente, históricamente, la constitución de una persona que está litigando en un proceso penal como parte querellante significa su vinculación en calidad de parte al proceso, con las responsabilidades que en cada caso correspondan,
entre las cuales está una que no es menor, que es la responsabilidad por las costas, más allá de las facultades que la ley nos confiere a quienes asumimos ese rol de parte querellante. El primer requisito es la condición de ser damnificado directo por los hechos que se están investigando o que se van a investigar. Este es el primer recaudo, más allá de algunas variantes normativas o variantes legislativas, o mejor dicho, variantes jurisprudenciales que en determinados casos hacen un poco tambalear este esquema tan rígido de decir, bueno, para ser querellante tenés que ser la víctima, porque hay delitos en los cuales, quizás lo han experimentado, el bien jurídicamente tutelado no está en cabeza de una persona o de la persona que ha sido damnificada en forma directa, pero la ley admite como una excepción la posibilidad de querellar por esa figura. Por ejemplo, en el caso del falso testimonio, los delitos contra la fe pública, en los cuales el bien jurídicamente tutelado es justamente la fe pública, pero se admite, por extensión, que quien ha sido perjudicado como resultado de una maniobra de esa índole pueda ejercer el rol de parte querellante. La formalidad, tanto como para ir cumpliendo con el menú que tenemos, la formalidad es que el escrito en el que nos constituimos como parte querellante tiene que contener todos nuestros datos, la mayor cantidad de datos que conozcamos de las partes involucradas, del imputado o de los imputados, una narración, una versión de los hechos, según nosotros la conocemos, según la sabemos, que es una suerte de traslado a la legislación penal de la carga que tenemos en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial cuando confeccionamos una demanda y tenemos la obligación de hacer conocer cuál es nuestra versión de los hechos. En el escrito propiamente dicho, en el que nos intentamos constituir como parte querellante, tiene que haber, por lo tanto, esa narración, tiene que haber alguna valoración de la significación jurídica de esos hechos, que por supuesto va a ser siempre provisoria, porque sería o es demasiado prematuro en el comienzo incipiente de una causa que uno diga esto es tal delito, porque hay muchísimas situaciones que no lo son tanto, o porque las figuras pueden ser más de una, o porque los hechos traídos a conocimiento, llevados a conocimiento de los estados judiciales, quizás no sean constitutivos de ningún delito. También es obligatorio, si uno cuenta con medios de prueba, acompañarlos en el mismo escrito, mencionarlos, detallarlos. Muchas veces con la práctica uno va aprendiendo a que, en mi modesta opinión, el modo recomendable de hacer una presentación como parte querellante es con un lenguaje simple, con un detalle sucinto de los hechos y no abrumar al juzgado o a la fiscalía ni con detalles que son superficiales o que son secundarios o que pueden esperar, ni tampoco con un bagaje de pruebas que espanten al encargado de tramitar la causa. No nos olvidemos que somos todos seres humanos y como tal, y sobre todo en los tribunales, también se manejan los mismos principios que manejamos todos en nuestra vida cotidiana y en ese caso es prudente ir de a poco con el acompañamiento de las pruebas, con la mención de las pruebas, y también es muy recomendable no extenderse en la significación jurídica de los hechos que venimos a poner en marcha en esa investigación, y muchísimo menos trazar conjeturas de por qué es un determinado delito o por qué no es otro determinado delito. Dejemos que la investigación nos lleve y no les demos ideas ni a los jueces ni a los fiscales de cómo defenderse, o de cómo el imputado se va a defender o se puede defender. Entonces, hablando lo menos posible en la primer todo, tenemos que tratar de, nuestro primer éxito va a ser que se nos tenga como parte querellante, con lo cual nos va, en primer término, a habilitar a no solamente a ofrecer pruebas, ser parte
del expediente, sino ante un pronunciamiento adverso con algún otro matiz sobre el cual ahora voy a volver. Ante un pronunciamiento adverso, traer la posibilidad de recurrir ante la Cámara de Apelaciones. También es de buena práctica no ir, insisto, dentro del esquema que les estoy formulando, no revelar demasiado los naipes con los que uno tiene y jugarlos de a poquito, cosa que no nos autoimpongamos ni la necesidad de revelar pruebas, ni mucho menos de revelar una estrategia. En realidad, los tribunales, algunos de los tribunales y las fiscalías son más exigentes que otros. Muchas veces en el escrito de constitución como parte querellante, al escrito de constitución como parte querellante, el tribunal despacha que es insuficiente, que no están bien narrados los hechos, o no contemplan, o no cumplen los requisitos que están mencionados, como les dije, en el artículo 82 y los concordantes, y entonces tenemos que volver a rehacer y completar esos recaudos. El otro aspecto importante es que cuando litigamos en nombre de alguna persona jurídica, es decir, de existencia ideal, tenemos que hacer demostrar una personería, ya sea con un poder, que en el caso de las causas del fuero criminal, ese poder tiene que ser siempre especial, y por lo tanto, este tampoco es un dato menor, hay que acompañar el testimonio original o la copia original. Y muchas veces nos van a pedir, por ejemplo, cuando querellamos por una sociedad anónima, nos van a pedir constancias documentales, es decir, no solamente el poder, sino las actas donde ese ente societario dispuso la realización o la formulación, mejor dicho, de una acción penal, dispuso el otorgamiento de poder, y entonces es de buena práctica que tanto el acta como el poder contengan una fórmula completa, sobre todo en lo que son los hechos que uno pretende que resulten materia de investigación. Desde otro ángulo, cuando nos toca ser defensores, es de buena práctica que adoptemos la costumbre de leer la documentación, tanto la que hace a la personería del abogado que se presenta como representante, como a la elaboración de las actas, en cuanto a que los datos consignados tanto en el acta como en el poder sean correctos y no ofrezcan resquicios como para que puedan ser cuestionados. En general, el letrado que utiliza o que actúa por la representación a través de un poder, juramenta la vigencia de ese poder, juramenta la vigencia de todas las cláusulas. Puede pasar, ¿por qué pasa esto? Porque podría pasar que esté usando un poder que esté revocado, que esté vencido. El Colegio de Escribanos tiene continuamente recomendaciones que se vinculan con la antigüedad de los poderes, y en ese caso, muchas veces, incluso en algunos juzgados, cuando advierten un poder demasiado antiguo, exigen algún tipo de acreditación sobre la vigencia de ese poder que excede, repito, el juramento que uno está acostumbrado a prestar. Insisto en un dato que es importante, que no es suficiente en una causa penal el acompañamiento de una copia del poder, tiene que ser el testimonio original. A veces pasa que uno tiene que hacer 3 o 4 denuncias, y bueno, en ese caso no hay hay algunos juzgados que quizás admiten un poder general en términos especiales, pero en general a los jueces les gusta tener el poder especial agregado en la causa. La habilitación del juzgado para tenernos como parte querellante es el punto de partida de nuestra actividad en el expediente, en la medida que se diferencia esa situación de aquel que formula simplemente una denuncia y no es querellante. Si bien es cierto que a partir de la nueva formulación o de algunas
modificaciones que se han ido introduciendo en los últimos años, en los artículos 79 y 80, cada vez los damnificados, las víctimas de delitos, van adquiriendo una mayor capacidad, por así decirlo, de litigar, de estar en condiciones de conocer los movimientos del expediente, ni hablar de los actos en los que esa parte participa, por ejemplo, como testigo, incluso en muchos casos hasta de recurrir, sobre todo cuando el fiscal a veces propone la desestimación de la causa, el denunciante, aun cuando no se haya constituido en parte querellante, tiene derecho de ejercitar un mecanismo de revisión que le posibilita la ayuda o la revisión, valga la repetición, de los niveles superiores, que son los de la Cámara de Apelaciones. Muchas veces, los viejos abogados tenían la costumbre de presentar las denuncias sin solicitud de ser habido como parte querellante, esperar si el fiscal formula el requerimiento de instrucción y recién después presentarse como parte querellante. Esto tiene que ver no solamente con esa práctica quizás superada por los años, por el paso del tiempo, sino con un aspecto no menor, como dije en el comienzo, que es el tema de las costas. En el sistema penal, en el fuero penal, rige también, igual que en el civil, el principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, quien promueve una acción penal y no, de la cual se arriba un resultado desincriminatorio, un sobreseimiento, por ejemplo, o una absolución incluso ulteriormente, el juez puede imponerle las costas, o mejor dicho, el criterio es que en el caso de los sobreseimientos, por ejemplo, que debe imponerle al demandado, a la persona que ha sido vencida en el litigio, salvo que el juez considere esa fórmula que todos conocemos, de que ha existido razón plausible para litigar. Les aclaro y les advierto que cada vez con mayor estrictez los jueces, quizás para alentar esa fórmula, para desalentar las aventuras judiciales, dado que en el fuero penal no se paga tasa de justicia exactamente, entonces los jueces suelen ser muy estrictos con la no aplicación de las costas y hoy les diría que son muy minoritarios los tribunales en los que exime a la parte querellante ante un sobreseimiento de la aplicación y la sufragación de estas costas. De modo que el panorama de constitución como parte creyente esquemáticamente es este. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Oscar, vos, si querés Yo quería agregar agregar algo. alguna cosita que creo que es importante. Primero, buenos días a todos. La presentación como parte querellante es procedente hasta la clausura de la instrucción. Ese es el momento a partir del cual ya no podemos volver a presentarnos. Y la contraparte tampoco. Es decir, que si nosotros somos defensores y advertimos, tal vez, que el poder contiene algún vicio y el querellante no podría hacerlo, o el abogado del querellante no puede estar representándolo, tendríamos que, si queremos usar estrategia, que es lo que hay que hacer, tendríamos que ser pacientes y aguardar hasta el momento en que el juez clausure la instrucción. Porque si nosotros hacemos el planteo antes, posiblemente lo ganemos, si es que tenemos razón en aquello que estamos diciendo de que el poder contiene un vicio, pero le vamos a dar oportunidad a la contraparte de mejorar y le vamos a dar la posibilidad de presentar un poder que tal vez lo habilite. Con lo cual, insisto, hay que ver esa jugada como para hacerla valer en el momento en que más nos convenga. Y otro tema que tal vez es importante, para mí es muy importante,
A ver, ustedes tienen que ver que por supuesto, ustedes tienen que actuar razonablemente compensados, económicamente me refiero. El tema de los honorarios es muy importante que lo arreglen, ¿no es cierto? Porque ustedes cuando actúan como querellantes van a tener una participación mucho más activa y van a ser los que tengan que imprimirle la dinámica al proceso algunas veces. Porque, bueno, el fiscal, que es el dueño de la acción y al cual nosotros de alguna manera asistimos también, muchas veces no tiene el mismo empuje que tiene la víctima. Ahora bien, el doctor Golodny recién les señaló que, digamos, de la importancia de querellar y la posibilidad de hacerlo por poder. Obviamente nosotros podemos presentarnos como querellante con un patrocinio legal, porque la ley nos impone tener patrocinio legal. Pero esa manera de actuar tal vez nos puede ocasionar un problema. Hoy día, digamos, con la cuestión de la pandemia, la presentación de los escritos vía digital, no está muy claro, pero en tiempos normales, el problema que tenemos es que los plazos para recurrir decisiones son muy breves para nosotros. Generalmente son de 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros actuamos con el patrocinio legal, es decir, como simple patrocinante, tendremos que nos notifican una resolución, vamos a tener 3 días hábiles para hacer la impugnación y después vamos a tener que conseguir que nuestro cliente nos firme el escrito. Con lo cual podemos tener un problema, porque, es decir, el tiempo es muy breve, y muchas veces se ha, se ha dado, hemos visto innumerables ocasiones, en que el abogado no puede, digamos, enlazar, para llamarlo de alguna manera, al cliente a que le firme el escrito. Y muchas veces también, y también esto lo hemos visto con Julio, algunos abogados se sienten tentados a imitar la firma de su cliente para no perder la oportunidad. Y ahí es donde vienen los mayores dolores de cabeza para los abogados, porque si el asunto sale bien para los intereses del cliente, todo fenómeno. Es decir, nadie va a decir nada. Ahora, si la cuestión no les conviene, o si la resolución es adversa, ahí van a hacer valer que la firma no es de ellos, que se la han falsificado, y nos pueden meter en un problema serio donde puede haber una imputación penal contra nosotros. Es decir, que yo contemplaría esta situación y aconsejo que siempre que puedan, y siempre que, vuelvo a repetir, que estén razonablemente conformes con el caso que tienen, ustedes trabajen con poder y con poder especial, porque eso les va a habilitar a asistir asistir a audiencias para controlar la prueba. En el juicio les va a posibilitar es decir, actuar directamente y no con el cliente sentado al lado de ustedes, les va a permitir ser responsable por ustedes mismos por cumplir los plazos, porque si ustedes tienen 3 días para contestar, lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, alguien les puede endilgar una cuestión de mala praxis profesional. Entonces, siempre que puedan, actúen con poder especial. Y acuérdense, el poder siempre tiene que individualizar el acto para el cual fue otorgado, de la mejor manera posible. Si ya tenemos una causa en trámite con número y carátula, volquémosla al poder.
si no la tenemos todavía, tratemos de describir medianamente bien por qué conducta es que se está otorgando ese poder, para que no haya duda. Nosotros tenemos que tratar siempre de aventar los problemas que se puedan ir presentando en el camino, porque es decir, nosotros tenemos que ir y luchar contra el objetivo central, que es tratar de ganar el caso. El problema es cuando nos enredamos en disputas colaterales que tenemos que prever que no se generen, porque eso hace que, por ejemplo, el expediente demore más, se vaya a la Cámara, haya que resolver situaciones, se puedan generar costas. Entonces, el consejo es, por lo menos el mío, y creo que aquí el doctor Golondi lo comparte, cuando tengamos que querellar, hagámoslo con poder especial, pero para eso, vuelvo a insistir, tratemos de cobrar razonablemente nuestros honorarios para que nos recompense la responsabilidad profesional que adquirimos, porque al ser apoderados tenemos más responsabilidad, aunque la jurisprudencia suele otorgar al letrado patrocinante responsabilidades similares en penal al querellante. Así que no crean que porque somos patrocinantes y actuamos con simple patrocinio no nos van a pegar un sogazo si las cosas no salen bien. Entonces, ¿para qué nos vamos a arriesgar? ¿No es cierto? Así que bueno, esas son las acotaciones que quería hacer, Julio. Bien, muy bien tu intervención porque me ayuda a recordar que hay un par de cosas que quedaron en el tintero. Una de neto corte práctico, para evitar cualquier tipo de problema, es que es de buena práctica que en el mismo escrito donde nos presentamos como parte querellante, solicitemos ser notificados de la realización de las diligencias de prueba, porque tenemos derecho a presenciarlas, lo cual es muy importante a los efectos del control de la prueba, y hay mucha jurisprudencia que establece que si el abogado o la parte solicita ser notificado de una audiencia testimonial o de cualquier otra prueba, inclusive de una inspección en lugar cerrado, en fin, cualquier diligencia, y el tribunal omite esa notificación, más allá de su reproductibilidad, si la persona, el querellante que pidió estar presente, no fue notificado de esa resolución. Y otra cosa que me parece que es muy importante, porque puede ser, más de una vez les va a pasar, porque hay múltiples situaciones que se presentan en el ejercicio profesional, sobre todo porque a veces los clientes vienen con muchísima urgencia, a veces porque los mismos hechos que tenemos que denunciar lo imponen, y no hay tiempo para hacer un poder que se hace igual en 10 minutos, a veces no tanto, cuando estamos frente a un caso de una persona jurídica. Pero lo que quería decir es que en el caso extremo de no tener poder y de no tener al cliente para que firme, tenemos la posibilidad de invocar las prerrogativas de los artículos 46 o 48 del Código de Procedimientos en materia civil, que tal vez como un leitmotiv que a mí me gusta, siempre tenerlo a mano porque es de aplicación supletoria y más de una vez nos saca del apuro. La realidad indica que también hay que tener presente que tal cual sucede en el proceso civil, esta prerrogativa puede ser utilizada una sola vez. Y luego, dentro del plazo de 20 o 40 días, según la norma que invoquemos, el cliente, el querellante, tiene que ratificar nuestra presentación o tenemos que presentarnos como apoderados. De lo contrario, todo lo actuado por el apoderado pasa a ser nulo y ahí tenemos un problema serio con el asunto y seguramente con el cliente. Entonces es muy importante saber que uno cuenta con esta prerrogativa, cuenta con esta salida y también, quizás, no sé si se ve nítidamente ahora, pero sí cuando uno estaba haciéndose un poco más canchero en la profesión, no basta con invocar, mi cliente no está, se fue de viaje, entonces vengo a invocar. No, las razones de urgencia tienen que ser reales y tienen que ser verosímiles
y tienen que acreditarse, y muchas veces nos piden los juzgados acreditación, y muchas veces hemos visto y vemos a diario rechazos de esa pretensión de actuar como gestor de negocios, o porque la persona no está, o porque el poder no está listo, porque los tribunales dicen que teníamos que haber previsto una situación de esta naturaleza, por lo tanto, las razones de urgencia no son tales. Que por supuesto, lo normal es tratar de ser hábiles como para generar un argumento o una excusa que resulte creíble para no tener un problema y perdernos una ocasión. En el actual contexto de pandemia, en el que no hay prácticamente audiencias presenciales, pero sí hay por Zoom, y como recién lo mencionaba el doctor Pericori, hay algunas instancias procesales, como por ejemplo las audiencias de informes en las apelaciones en la Cámara, tanto en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional como en la Federal, en las que el cliente o la parte personalmente tiene que estar presente, y el apercibimiento, si la parte no está y el abogado no tiene poder, es que se considera desierto el recurso. En este momento no está pasando eso porque hay cierta flexibilización de algunos momentos procesales en los que los jueces no son tan exigentes ni con ese recaudo, ni siquiera con otros recaudos, o mejor dicho, con otros momentos del proceso en los que uno a veces tiene una urgencia, no tiene poder, no tiene firma del cliente y quiere presentar un escrito pidiendo algo, una medida o haciendo saber algo. En general se ha visto, y esto a mi juicio es un avance, la flexibilización de estas situaciones. En general nosotros estamos en contra de todo lo que sea un rigorismo formal tonto, porque la exigencia de que esté el cliente presente en una audiencia en la que no puede hablar porque el que habla es el abogado, es un resabio de un procedimiento antiquísimo y que se ha quedado atrasado en el tiempo. Bueno, si no te parece mal, Oscar, pasamos a otro punto, que es la propuesta que es muy sencillo, la propuesta de prueba testimonial durante la etapa de instrucción, la etapa instructoria. La prueba testimonial, como todos sabemos, es una prueba quizás la más importante por excelencia en el proceso penal. Si tenemos por base que cuando uno piensa en un proceso penal, piensa en un cadáver, en un homicidio, y en los testigos que lo vieron o que no lo vieron. Uno no piensa en una quiebra fraudulenta, o en una estafa o en una querella por defraudación. Se piensa en cuestiones de este tipo, de hecho, en la que la existencia o no de testigos es muy importante. La realidad indica que el ofrecimiento que nosotros podemos hacer de la prueba testimonial o de los testigos tiene que ver con la propuesta de personas que conozcan los hechos que están objeto o que están siendo objeto de investigación, tal cual lo contemplan los artículos correspondientes del Código de Procedimientos, que están en el 239 y subsiguientes. Se supone que tenemos que saber y tenemos que propender a ofrecer como testigos a personas que estén habilitadas para aportar sus conocimientos sobre el hecho o sobre alguno de los hechos sujeto a investigación, para que declaren como testigos. Recién estaba viendo que alguien hizo una pregunta y se me escapó. No sé si, no quiero irme del... A ver. Acá, no importa si retrocedemos un poco. Doctor, si se actúa con patrocinio y el cliente no asiste al debate en el juicio oral, ¿se tiene por desistida la querella? Bueno, el efecto es distinto, es decir, la ausencia del actor, del cliente, de la ausencia física, tiene o puede tener distintas derivaciones según en qué momento procesal nos estamos refiriendo. En el caso, Oscar, de esta pregunta, entiendo que si la parte no asiste al debate y el abogado no tiene poder, me parece que no puede ser factible llevar a cabo el debate oral. Por lo menos No, sí. en la apertura, la experiencia indica que en la apertura tiene que estar, y muchas veces las partes pedimos
que se exima a la parte o al cliente de acudir por lo menos a determinadas audiencias donde no es necesario su presencia. ¿Ibas a decir algo vos, Oscar? Sí, lo que quería decir es lo siguiente, es decir, el querellante no es parte esencial en el juicio, es una parte eventual, por lo cual puede no asistir al debate. O sea, el problema es, o sea, es decir, si el querellante actúa con patrocinio legal, va a tener que concurrir el interesado, la víctima en este caso, y su patrocinante, y generalmente va a hablar el abogado. Esa es una carga que tiene, pero podría no comparecer al debate. Es decir, el problema es que si no comparece, después no va a poder alegar, es decir, O sea, no va a poder participar en la discusión final. Entonces, sí, sí. sería Por un conveniente problema que que tiene que ver participe. Nos decía que por un problema que tiene que ver con principios más generales o más genéricos, los desistimientos siempre en el derecho tienen que ser expresos, no hay una forma automática, y las que han habido en el código han sido superadas por la jurisprudencia. No hay quedan pocas instancias automáticas que tienen como sanción el desistimiento de la querella, ¿no? Por eso Exacto, es de exacto. buena práctica, y es correcto y es obligatorio que, por lo menos en la primera audiencia, cuando se abre el debate, se lee el requerimiento de elevación a juicio, el querellante, propiamente dicho, la persona, esté. Y después se presentan muchísimas causas, y ustedes la ven en los diarios todos los días, sobre todo las causas del fuero federal, donde se investigan hechos de corrupción vinculados con la política, donde hay 10, 20 imputados, y muchas veces, la mayoría de las veces, no es necesario que el imputado esté presente, y a veces no es necesario que el denunciante o el damnificado esté presente. Esto tiene que ver con cada juicio y con el criterio de cada tribunal. Acá hay otra pregunta de Florencia, que dice: buenos días, llegué tarde, está perdonada. ¿Podrían volver a mencionar si las costas se aplican en la práctica penal? Bueno, como dijimos hace un rato, cuando hay partes constituidas como querellante, el querellante, cuando ha sido vencido en el proceso penal, recibe una condena en costas. Las costas, como ustedes saben, comprenden los honorarios de los abogados, más los gastos causídicos, que son peritajes, puede haber gastos de otro tipo de índole, algún gasto de algún viático. En general, no es un tema, como dijimos en su momento, para desatender, porque los números son voluminosos, y muchas veces es de buena práctica evaluar esto con el cliente, porque el cliente viene muy enojado a la consulta cuando uno le propone o le aconseja que haga una denuncia y que se consulte, y le dice que se puede presentar como parte querellante. Y entonces, en ese momento de temperatura alta, sí, doctor, presentémonos como querellante. Cuando uno explica la diferencia, enseguida agarra viaje. Aparte, al cliente le encanta que el abogado trabaje mucho, y si es posible que trabaje todo el día en esa causa de él, mejor, y que a la noche esté vigilando en el juzgado a ver si hay alguna novedad, mejor todavía. El problema viene cuando las cosas no salen y se pierde. Entonces, hay honorarios, hay costas de primera instancia, de segunda instancia, puede haber costas de otras instancias como casación, e incluso ustedes saben que aún para contestar la contestación de un recurso extraordinario también genera costas, y en la sumatoria de esto da un resultado que se llama dolor de cabeza cuando uno no le informó adecuadamente a su cliente. Volviendo entonces a la propuesta de los testigos de la instrucción, en la etapa instructoria, en general les decía que es de buena práctica incluir esa solicitud en el escrito de constitución como parte querellante, para que podamos ser avisados
El código no impone una cosa sacramental en cuanto a que tiene que ser una cédula, pero basta con que el secretario deje constancia de que nos avisaron por teléfono, que nos avisaron por un mail, como se está usando mucho en estos días, y de ese modo, con lo que se cumple, desde el punto de vista de lo que son las garantías del proceso, es con darle a la parte la posibilidad de controlar la prueba. En otras palabras, si yo pido que se me avise de una declaración testimonial, el juzgado me avisa y yo no voy, después no puede decir, mire, solicito que se vuelva a citar al testigo porque no, usted ya tuvo la posibilidad y en todo caso esa reproducción que estoy pidiendo la tendré que peticionar nuevamente si llego a la instancia de debate público. También es muy importante, muchas veces uno toma una causa cuando ya está en trámite desde antes, y entonces ya hubo prueba testimonial, y ahí hay que revisar bien las constancias del expediente para ver si el juzgado cumplió con esa carga de otorgarle a la parte la posibilidad de control, que muchas veces cuando no hay, en el caso sobre todo en el caso del imputado, se hace una notificación que es el colmo de las ficciones, de las muchas que tiene el proceso penal, y se notifica al defensor oficial, a veces de una rueda de reconocimiento o de una testimonial. Por supuesto que los defensores no tienen tiempo para ir a todas las diligencias de prueba de todos los miles de expedientes en los que les toca intervenir. Pero está bueno revisarlo porque uno después sí puede cuestionar que no ha tenido realmente la posibilidad de control, y cuando, ya esto lo tocamos en la primera de las charlas, cuando llegamos en algún momento al debate y ese testigo que declaró sin que nosotros podamos controlarlo no viene al debate, cosa que muchas veces pasa, o porque pasó mucho tiempo, o porque el testigo está asustado, o porque tiene miedo de declarar, o porque se mudó y no lo encontramos, ahí tenemos la posibilidad de pelear que su testimonio no pueda ser incorporado por lectura de acuerdo a ese fallo, que es uno de los primeros, que se llama Benítez de la Corte, y que garantiza el efectivo contralor de la parte de los actos del proceso judicial. En las audiencias, volviendo a la etapa instructoria, cuando declara el testigo, tenemos la posibilidad no solamente de concurrir, sino de hacer preguntas. En general, las hace el tribunal a nuestra propuesta. Los tribunales, por lo general, evitan el diálogo directo entre los abogados o las partes y el testigo que declara, de modo que es muy importante estar muy atentos a todo. A veces no, siempre, incluso hasta cuando se le pregunta por la generalidad de la ley, porque a veces en ese momento o en esa respuesta que el testigo da de una forma incorrecta o falsa, podemos nosotros encontrar material, ya sea para concluir exitosamente nuestro ataque o para sacarle las papas del fuego a nuestro defendido si en ese caso somos defensores. De modo tal que, insisto, además teniendo en cuenta que la prerrogativa de volver a ofrecer prueba en un debate oral no siempre se da porque no estamos asegurados, no tenemos la certeza que vamos a llegar a un debate oral como querellantes, por lo tanto es de buena práctica que si tenemos testigos buenos, intentemos que declaren ya en la etapa instructoria sin hacer ningún tipo de especulación. Una acotación, Julio, si me Sí. permitís. En los orígenes del Código Procesal Penal hoy vigente, digamos a partir del año 92, los jueces eran mucho más restrictivos a la posibilidad del control de la prueba testimonial por parte por las partes. Tanto es así que hasta contiene disposiciones que indican que le asistiría razón a los jueces al ser así tan remisos al control de la prueba, o a la asistencia de las partes a las audiencias. Hemos tenido, yo creo que vos también, Julio, hemos tenido ocasión hasta incluso de ir a plantear, ir a las cámaras planteando la cuestión de si uno podía participar o no podía participar.
yo creo que todo eso hoy quedó un poco de lado con el fallo Benítez y otros similares, en los cuales esa declaración prestada durante la etapa instructoria, si no tuvo la posibilidad de ser controlada por las partes, no puede ser introducida al debate por su lectura. Entonces, el corolario de esto es que ustedes tendrían que prestar mayor atención y tendrían que prestar, digamos, tendrían que tratar de controlar la prueba para no tener inconvenientes ulteriores. Por supuesto, tienen que ver qué es lo que controlan y tienen que ver qué es lo que preguntan, porque, ojo, tengamos en cuenta que no es asistir y preguntar por preguntar, porque algunas veces podemos llegar a preguntar cosas y cuando el testigo nos viene en contra, en realidad es un testigo de la otra, es un testigo que le va a ser favorable a la otra parte. Hay veces en que si ustedes ven que el testigo no viene bien para nosotros, salvo que ustedes estén seguros que lo pueden dar vuelta con alguna pregunta así inesperada, es mejor callarse la boca y dejarlo hablar, ¿no es cierto? Porque si no, es peor el remedio que la enfermedad. Creo que estás de acuerdo, Julio, ¿no? Totalmente, lo que nosotros denominamos muchas veces el lenguaje del copiloto, cuando llevamos a un testigo y le indicamos sin excepción que se limite a contestar lo que se le pregunta. El ser humano, sobre todo cuando va a tribunales, tiene una gran tendencia a hablar mucho más de la cuenta, y por lo general, y como dicen esos refranes comunes, cuando quieren aclarar oscurecen y dan detalles que a nadie les interesa, y que cuando se habla mucho, sobre todo el abogado que defiende, que está muy alerta a hacerle pisar el palito al testigo, el hablar mucho es darle a la otra parte una oportunidad de cuestionar o de disfrazar o de mentir incluso. Por eso me parece que si a alguno le interesa el tema como para arrancarnos una definición, a mí me gusta decir que cuando el testigo dijo lo que nosotros necesitamos, por lo menos de mi parte, de nuestra parte, terminó el interrogatorio. Que nos pregunte después otra de las partes, es otra historia. Pero si ya dijo lo que yo necesito, y es más, si lo que dice no me sirve, tampoco es cuestión de abundar en preguntas para darle oportunidad que nos hunda más, o que modifique o que corrija en nuestra contra. Y por último, tengamos siempre presente que hay que aprender, esto se aprende a los golpes, a distinguir lo que es la prueba testimonial de lo que es la posibilidad nuestra después de alegar sobre esa prueba testimonial. Entonces, en lugar de señalar los defectos, las mentiras o las inverosimilitudes en las que puede incurrir un testigo, esto es válido en la instrucción y en el debate. Mientras el tipo está sentado ahí, es mejor callarse la boca, y después, en el momento de alegar, cuando ya no tenemos la posibilidad, no le estamos dando la posibilidad de que modifique o mejore la postura, ahí sí vamos con todo en el alegato y decimos que nos dimos cuenta que mentía, que en realidad es primo del imputado, o es la novia, o fue la novia, porque como bien ustedes saben, el código contempla determinadas situaciones ante las cuales las partes tienen que manifestar determinados vínculos para ver si están habilitados o no para declarar. Me refiero, claro, a los vínculos de parentesco que impiden la declaración de una persona o la facultan a que no declare en contra del imputado. Muchísimas veces uno durante la declaración, el testigo mete la pata y dice, no, yo lo conozco de vista, y resulta que después, a los 5 minutos, está contando algo que desmiente esa circunstancia. Entonces, tengamos la habilidad de saber utilizar esas flaquezas del testigo, sabiendo nosotros que cuando nosotros llevamos a un testigo, que sabemos qué es lo que va a decir, le preguntemos nada más que aquello que estamos seguros que va a responder. No tiremos cañas de pescar con nuestros propios testigos, por lo menos, porque eso lo pone además nervioso al testigo. Entonces, limitémonos a preguntarle lo que estábamos seguros que va a contestar. Hay una anécdota muy conocida, Oscar,
de las tantas que circulan por los pasillos de la facultad y de los tribunales, sobre esta necesidad de los abogados de preguntar lo justo. La anécdota es en un debate, cuando está declarando un testigo, y el abogado le pregunta, pero dígame, ¿pero usted vio cuando mi cliente le mordió la oreja a la víctima? No, la verdad que no lo vi. ¿Y por qué dijo en su momento que lo vio, que sabía que le había mordido la oreja? Porque vi cuando la escupió. Entonces, si nosotros cortamos nuestro interrogatorio con lo que necesitamos, cuando dijimos, como le dijimos hace un rato, estamos más cubiertos de indagar y de insistir sobre una cuestión que ya tenemos la respuesta que estábamos buscando. No se olviden ustedes que la tarea del abogado en el alegato es hacer una composición, hablando de la prueba testimonial, de lo que nos sirve. De lo que no nos sirve, lo mencionamos de otra manera. Entonces, agarrémonos de lo que estamos fuertes, de lo que de lo que nos sirve, y no generemos la posibilidad de introducir dudas o cuestionamientos. Bueno, Bueno, teníamos previsto acá hablar, estamos. teníamos previsto hablar también hoy de la proposición de peritos de parte. En realidad nos quedan pocos minutos, muy breve, pero es importante que ustedes sepan que a partir del artículo 253 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, se prevé, y en forma similar los otros códigos procesales penales, ¿no? Prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan peritos, porque cuando existe, dice la ley, que, es decir, que el juez puede ordenar pericias siempre que pueda conocerse o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente de la causa, y para ello sea necesario conocimientos especiales. El juez puede llegar a conocer bastante de determinado tema, pero eso no lo exime para que en ciertos casos el juez produzca dentro del expediente un examen pericial, porque ustedes tengan en cuenta que ese examen que se produce no va a quedar solo en el conocimiento de la mente del juez, sino que va a ser protocolizado y va a servir como prueba en el expediente. Entonces, el juez ordena un peritaje, por ejemplo, un peritaje caligráfico, un peritaje contable, para acreditar determinadas circunstancias. En estos casos, los jueces habitualmente designan la intervención de los cuerpos oficiales. Hay cuerpos de peritos calígrafos oficiales, peritos contadores oficiales, cuerpo médico forense. Ahora bien, cuando se dispone un examen pericial, las partes tenemos la posibilidad tenemos que ser notificadas, y tenemos la posibilidad de designar dentro de los 3 días, un perito de parte para que intervenga en esa diligencia. Tenemos que tener en cuenta que ese perito, cuando acepte el cargo, no va a ser, por más que haya sido propuesto por la parte, designado por la parte, y hasta todos saben que es pagado por la parte, ese perito va a ser perito del juez, no va a ser perito nuestro, aunque son nuestros ojos en la pericia, es aquello que nos va a permitir controlar el examen pericial y algunas veces salvar los intereses que nosotros queremos salvar. Entonces, tenemos que preguntarnos muchas veces la conveniencia de designar o no perito de parte. Muchas veces queremos ahorrarle a nuestros clientes un gasto, pero algunas veces tenemos que hacerle ver que en determinadas situaciones puede ser de sumo interés el nombrar un perito de parte. Siempre cuento lo que me pasó a mí hace algunos años, donde para ahorrarle dinero a un cliente no nombré un perito calígrafo de parte en una pericia, porque
yo creía que el hecho estaba acreditado de otra manera, porque además estaba todos de acuerdo que no iba a haber inconvenientes en quién había hecho el documento, quién lo había escrito y quién lo había firmado. Y resulta ser que sí intervino un perito de la otra parte, donde las conclusiones que sacaron eran adversas a lo que a mí me pasó, digamos, a lo que yo quería, pero con el agravante de que ese documento desapareció misteriosamente, desapareció, seguramente fue comprado en el juzgado, desapareció, ya había sido hecha la pericia, ya había sido sacada una fotocopia certificada de ese documento, y la pericia no pudo ser reproducida por mí porque yo no había designado perito, se me había pasado la oportunidad de hacerlo. No quise designarlo. Por eso entonces, mi recomendación, si les vale de algo, es fíjense muy bien, y si pueden, en aquello que a ustedes les sirva para los intereses procesales que está en disputa, traten de nombrar un perito de parte, alguien que sea confiable para ustedes. Ese perito, pues, que puede ser recusado por las mismas circunstancias que pueden ser recusados los jueces, eh, acepta el cargo, como les dije, interviene como si fuese un perito oficial, por lo tanto bajo juramento de decir verdad, pero, insisto, vamos a tener la tranquilidad que es quien va a controlar aquello que nosotros pretendemos en el expediente. Incluso nos va a convenir que ese perito, antes de cuando se ordena la pericia, a lo mejor hablemos con él y tratemos de preguntarle a ver si nos sugiere algún punto para poder pedirle al juez que ese punto se incluya como examen pericial. Es de suma importancia hacerlo. Y no sé, bueno, no sé si quiere, si yo estoy viendo que acá nos quedan 1 o 2 minutos nada más de la charla, no sé si tengo tiempo seguimos, pero si no, si no lo dejamos aquí y a lo mejor retomamos la semana que viene esto mismo. No sé si... Algún minutito más te podés tomar porque está muy interesante además. ¿Ah, sí? Bueno, gracias. Sí. 5 minutos, una cosa así. O sea, a ver, sí es importante esto que yo les decía. Es decir, yo tengo como práctica, es decir, me he tomado la costumbre de cuando tengo que hacer, cuando yo estoy, depende del interés que represente, pero cuando hay una pericia, ya sea caligráfica, médica, o sea, contable, yo trato de hablar con el experto para que él me vaya diciendo qué cosas tendría que preguntar para que esas cosas puedan llegar a ser funcionales con lo que yo estoy persiguiendo en la causa, ¿no es cierto? Y es importante que ustedes lo tengan presente, pero también es importante que se fijen cuando se designan a los peritos, es decir, si el otro perito va a ser, o sea, digamos, si no tiene algún interés en la causa, y por lo tanto, como les decía recién, ustedes podrían llegar a recusarlos como, como si fuese el juez, porque las causales son las mismas. Además, tengamos en cuenta que la parte no va a poder asistir al examen pericial, pero sí el perito. Entonces, es bueno tenerlo presente para el momento correspondiente. También tienen que tener en cuenta que el Código Procesal habla de pericias, y para las pericias se puede designar peritos de parte. Ustedes van a encontrar que en el artículo 184, inciso cuarto del Código Procesal Penal de la Nación, se trata sobre los informes técnicos. Dice, digamos, en este caso hay jurisprudencia
Es decir, los informes técnicos son aquellos que se hacen, por ejemplo, en los primeros momentos de un hecho. Digamos, hay un accidente automovilístico, interviene, no sé, interviene la policía, se hace una especie este, de examen, se reconstruye el lugar. Exactamente, en realidad, hay veces que no hay demasiada diferencia entre lo que es un informe técnico y lo que es una pericia. Pero como la ley autoriza en el 184 segundo esos informes técnicos, la jurisprudencia les ha admitido fuerza convictiva, ¿no es cierto? Incluso tengo aquí un fallo que dice que es un viejo fallo de la sala séptima de la causa de la sala de la Cámara del Crimen, que dice que los informes técnicos cumplidos bajo las previsiones del artículo 184, inciso segundo y cuarto del Código Procesal Penal, no están sujetos a formalidades específicas y son desprovistos de fuerza convictiva pericial, pues escapan al control de las partes por la necesidad inmediata de su implementación y ceden ante la simple prueba en contrario. Es un fallo de la sala séptima, la causa 2038, Natale, del 20 de septiembre de 1994. Pero ustedes tengan en cuenta que estos informes pueden llegar a perjudicar los intereses de nuestra parte, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta cuando nos metemos a discutir la fuerza convictiva. Si, como ven, la jurisprudencia admite que ceden cuando hay prueba en contrario. Entonces, la prueba en contrario es la que vamos a tener nosotros que tratar de incorporar para promover una investigación o esta vez sí un examen pericial sobre ese punto para que no perjudique los intereses que estamos representando. No sé si en esto soy claro. Pero, insisto, es una división que muchas veces no es tan nítida, pero que algunas veces puede llegar a valer, a utilizarse en el expediente. Y bueno, insisto, la recomendación es que presten especial atención a los puntos periciales. Y tienen que tener especial atención durante la instrucción, fundamentalmente. Porque, como ustedes van a ver en la prueba que se ofrece en el juicio, los exámenes periciales no pueden versar sobre los mismos puntos que se hicieron durante la instrucción. Es decir, que no se pueden reproducir. En el juicio, cuando ustedes se fijen, no me acuerdo si era el 355, 356, ustedes van a ver que solo se pueden ofrecer pericias para el juicio sobre puntos que no hayan sido anteriormente peritados. Con lo cual, si durante la instrucción descuidamos la pericia, vamos a estar perjudicados, ¿no? durante el debate. Por eso, en el debate, que es donde se cocina el estofado, perdón por la expresión, pongamos toda nuestra puntería en aquellas cosas que nos van a perjudicar o beneficiar. Siempre pensemos, desde el mismo momento en que empezamos a actuar en un proceso, que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer pensando en lo que va a pasar más adelante. Y una pericia es que nosotros sabemos que después, si el expediente pasa a juicio, de una u otra forma, va a ser parte del juicio y va a ser incorporada al juicio por su lectura. Así que bueno, un poco esa es la idea. Y bueno, creo que lo dejo acá porque si no se va a hacer, vamos a estar hablando hasta, no sé hasta cuándo, ¿no? En fin, les Bueno, agradezco sobremanera la paciencia. Te estaba escuchando con mucha atención porque es todo interesante y espero que a nuestros compañeros les haya resultado del mismo modo.
y seguramente si quedó algo en el tintero, en la próxima charla lo podemos evacuar. Los saludamos a todos, les damos las gracias y damos por finalizada esta reunión. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Hasta la próxima.